La mesera sintió cómo la mano del millonario se cerraba con fuerza sobre su muñeca, un hierro invisible que la detenía en seco. Su otra mano temblaba mientras sostenía la bandeja, tratando de no dejar caer los platos que llevaba. Su corazón latía con fuerza y un nudo de miedo le bloqueaba la garganta, pero sus ojos no se apartaban de él. «Por favor, suéltame. Su hija necesita ayuda», dijo, con un hilo de voz que vibraba entre el miedo y la urgencia. Las palabras parecieron atravesar la piel dura del millonario y por un instante el aire se volvió pesado, cargado de tensión. Él arqueó una ceja, incrédulo y a la vez irritado. Nunca nadie le había hablado de esa manera, y menos una empleada a la que podía despedir con un gesto. «Mi hija, ¿quién te dio derecho a mencionarla?». Su voz era un rugido contenido, autoritaria, capaz de intimidar a cualquiera. Sin embargo, en el fondo de sus ojos se insinuó una chispa de preocupación. La mesera tragó saliva, consciente de que cualquier titubeo podía empeorar la situación. «No le estoy faltando al respeto, señor», continuó, «solo quiero que me escuche. Ella vino hoy, llorando, pidiéndome que le dijera algo. Me suplicó que usted debía saberlo, que algo terrible estaba pasando». El millonario soltó un resoplido, mezclando incredulidad con irritación, y apretó la muñeca de la mesera un poco más, haciendo que un hilo de dolor subiera por su brazo. A su alrededor, los clientes y el personal del restaurante los miraban en silencio. Nadie se atrevía a moverse, como si el miedo a la figura imponente del millonario los hubiera congelado. La mesera, sintiendo la presión, dio un paso hacia atrás y respiró hondo, obligándose a mantener la voz firme. «Señor, su hija no huyó de usted. Huyó de él», dijo, señalando discretamente hacia la entrada del restaurante. «El hombre que la estaba siguiendo, él está aquí, ahora». La frase se clavó en el silencio como un golpe seco. Tomás Durán giró lentamente la cabeza y por primera vez en años, su mirada se vació de seguridad absoluta. Allí, junto a la puerta, un hombre alto con capucha negra permanecía quieto, observándolo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. El millonario dejó de apretar la muñeca, pero no por compasión, un escalofrío recorrió su espalda. La rabia se mezcló con el miedo, una sensación que no había sentido desde que su padre le había enseñado que el mundo se dominaba con control y dinero. Los ojos del hombre con la capucha nunca parpadearon, y cada segundo que pasaba hacía que el corazón de Tomás se acelerara. Por primera vez, comprendió que la amenaza era real, que su hija había estado en peligro y que él casi la pierde por orgullo. La mesera se quedó inmóvil, observando cómo él se giraba de nuevo hacia la puerta, consciente de que ese instante podía cambiarlo todo. Las copas rotas en el suelo reflejaban la luz de los candelabros, y cada fragmento parecía simbolizar el peligro que había rondado a su hija. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y la mezcla de miedo y desesperación hacía que cada respiración se sintiera como un esfuerzo sobrehumano. Tomás bajó lentamente la mirada hacia ella. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, mostraban ahora algo diferente: duda, temor, y un atisbo de culpa. «¿Dónde está?», murmuró, apenas audible. La mesera sintió un escalofrío. Él estaba escuchando, y esta vez no había manera de ignorar la verdad. Todo el orgullo y la arrogancia del millonario se derrumbaron en un solo instante frente a la urgencia de unas palabras que podrían salvar a su hija. Y mientras el hombre de la capucha permanecía en silencio, la realidad se hizo clara: el peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginó, y cada segundo contaba. Si quieres, puedo hacer ahora la escena 2 expandida también. A 600 a 700 palabras, con más acción y tensión aumentando el suspenso dramático. ¿Quieres que haga eso? El millonario retrocedió unos pasos, aunque su mirada seguía fija en el hombre de la capucha. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada sonido, cada movimiento de los clientes, cada respiración se sentía amplificada. El restaurante, antes un espacio de lujo tranquilo, ahora se había transformado en un campo de tensión donde cualquier acción podía desatar un caos. La mesera permanecía cerca, respirando agitadamente, consciente de que su presencia era ahora más importante que nunca. El hombre de la capucha no se movió, pero Tomás notó cómo sus manos, cubiertas por guantes oscuros, descansaban en los bolsillos de manera que no podía descifrar si estaba armado o no. La presión sobre el millonario aumentó con cada segundo que pasaba. Su orgullo quería ignorar la amenaza, pero su instinto paternal gritaba que debía actuar de inmediato. «Salga de aquí», exclamó, su voz firme y autoritaria, pero cargada de un nerviosismo que apenas lograba controlar. «Usted no sabe con quién se está metiendo». El hombre permaneció inmóvil, y por un instante todo pareció congelarse. La mesera tragó saliva y dio un paso adelante. «Señor, no es solo un desconocido. Ha estado siguiendo a su hija durante días. Si no hacemos algo ahora, podría ser demasiado tarde». Su voz temblaba, pero cada palabra era precisa y urgente, cargada de verdad.
Tomás se tensó, recordando las llamadas anónimas que había recibido, las pequeñas señales que había ignorado porque creía que su dinero y poder podían protegerlo todo. Ahora comprendía que había subestimado la gravedad de la situación. La tensión estalló cuando el hombre de la capucha dio un paso hacia adelante, lo suficiente para que la luz del restaurante iluminara parte de su rostro. Tomás apenas pudo distinguir unos ojos fríos, calculadores, y un gesto que no revelaba emociones humanas. Su instinto le dijo que no había marcha atrás. Tomó un profundo respiro y dio un paso hacia el extraño, sin apartar la mirada de él. Cada músculo de su cuerpo estaba en alerta, podía sentir el latido de su corazón como un tambor que marcaba el inicio de la batalla. «Déjala en paz», dijo Tomás, su voz grave y firme. «Si das un solo paso más, te aseguro que lo lamentarás». Pero el hombre de la capucha no retrocedió, al contrario, parecía medirlo, evaluando cada reacción. En ese instante, el restaurante entero se llenó de un silencio expectante. Los clientes contenían la respiración, los camareros se miraban entre sí, y la mesera apenas podía mantener la calma, rezando para que él comprendiera la magnitud del peligro. Tomás dio un segundo paso, acercándose con decisión, mientras su mirada se endurecía. La adrenalina le recorría el cuerpo y la furia paternal explotaba dentro de él. «No me importa lo que piense que puede hacer», dijo con voz firme, «suéltala». Cada palabra era una advertencia, un desafío que el extraño aceptaba con calma aterradora. Fue entonces cuando un pequeño movimiento del hombre de la capucha hizo que Tomás entendiera la verdad, no estaba solo. Desde la entrada del restaurante, sombras se movieron silenciosamente, y varios hombres aparecieron como fantasmas detrás de él. La realidad golpeó al millonario con fuerza, su hija estaba en peligro inmediato, y estos no eran simples matones. Eran expertos, metódicos, y estaban decididos. La mesera, temblando, trató de intervenir. «Señor, su hija», pero Tomás la cortó con un gesto. Cada segundo contaba y no podía permitir distracciones. Su mente trabajaba a 1000 por hora, ideando un plan improvisado. Debía actuar rápido, proteger a su hija y neutralizar la amenaza, aunque no sabía si podía hacerlo solo. Su orgullo y su miedo chocaban violentamente dentro de él. Finalmente, dio un último paso hacia adelante, enfrentando al hombre de la capucha con toda la determinación que podía reunir. Sus ojos se encontraron con los del extraño, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todo el restaurante se volvió un tablero de ajedrez, y cada movimiento futuro dependería de la rapidez y la astucia de Tomás. La tensión era insoportable, y el destino de su hija pendía de un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. El aire en el restaurante estaba cargado, pesado, cada respiración parecía un esfuerzo. Tomás Durán avanzó con pasos firmes, cada músculo tensado, sintiendo la adrenalina recorrerle las venas. Sus ojos nunca dejaron al hombre de la capucha, y cada sombra que se movía a su alrededor parecía aumentar el peligro. La mesera, temblorosa, retrocedió unos pasos, dándose cuenta de que ya no podía intervenir. Todo dependía de él, y de cómo enfrentar a esta amenaza que había subestimado durante demasiado tiempo. El hombre con la capucha levantó lentamente la cabeza, revelando parcialmente su rostro. Era joven, pero había algo en su mirada que hablaba de determinación y frialdad, alguien que no dudaba, que no sentía miedo. Detrás de él, otras figuras comenzaron a aparecer, desplazándose con silenciosa coordinación. Tomás comprendió de inmediato que su hija no estaba simplemente en peligro, estaba en manos de personas que habían planeado cada movimiento con precisión. Su orgullo habitual se evaporó, reemplazado por un instinto que solo un padre podía entender: protegerla, cueste lo que cueste. «Fuera de aquí», gritó, esta vez con la voz más firme y amenazante que pudo reunir. La gente del restaurante se apartó instintivamente, algunos cubriéndose los rostros, otros paralizados por el miedo. La mesera se quedó inmóvil, con la mirada fija en la puerta, mientras su corazón latía con fuerza. El hombre de la capucha no retrocedió, y su silencio fue más aterrador que cualquier amenaza verbal. Cada segundo que pasaba hacía que Tomás sintiera la urgencia del momento con una claridad insoportable. De repente, un ruido seco proveniente de la cocina hizo que todos voltearan la mirada. Era un aviso, un gesto planeado, alguien estaba dentro, y Tomás entendió que no había tiempo que perder. Dio un paso hacia adelante, cruzando el espacio entre él y el intruso, y su mirada buscó algo familiar, cualquier señal que confirmara que su hija estaba a salvo. La tensión lo hacía sentir rígido, cada músculo preparado para reaccionar. Sabía que un solo error podía ser fatal. El hombre de la capucha hizo un movimiento rápido, casi imperceptible, y fue entonces cuando Tomás vio el arma, pequeña pero letal, que descansaba oculta en su abrigo. El corazón del millonario dio un vuelco, y la adrenalina alcanzó su punto máximo. Sin pensar, avanzó de nuevo, bloqueando la línea de visión de su hija,
que apareció detrás de un pilar, sus ojos grandes y asustados clavados en él. «Papá», murmuró, y el simple sonido de su voz hizo que toda la rabia, el miedo y la determinación de Tomás se concentraran en un solo objetivo: protegerla. Con un movimiento rápido, empujó la mesa entre él y el hombre de la capucha, creando una barrera improvisada. El intruso intentó avanzar, pero Tomás reaccionó con instinto, golpeando su brazo y haciendo que el arma cayera al suelo con un sonido metálico. Otro de los hombres que lo acompañaba intentó rodearlo, pero él no dio un paso atrás, cada golpe y cada bloqueo calculado con precisión que solo la desesperación podía enseñar. La mesera gritó, alertando a los clientes de que había un peligro real, y algunos ayudaron a contener a los intrusos mientras Tomás finalmente pudo ver a su hija correr hacia él. Ella se lanzó a sus brazos, llorando, temblando, mientras él la envolvía con fuerza, sintiendo que había recuperado lo que casi pierde. La presencia de los intrusos comenzó a retroceder, sorprendidos por la resistencia y determinación del millonario, y el resto del personal aprovechó para llamar a la policía. Todo el miedo, la tensión y la incertidumbre se mezclaron en un instante de alivio y agotamiento. Tomás sostuvo a su hija con fuerza, susurrando palabras que no importaba si alguien escuchaba. La amenaza aún estaba ahí, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que podía enfrentarlo todo con ella a su lado. La mesera se acercó lentamente, con la muñeca todavía dolorida, y él le dedicó una mirada de agradecimiento silencioso. Sin palabras, la comprensión era clara. Había personas que no podían enfrentar solos los peligros del mundo, y a veces, escuchar era la diferencia entre perderlo todo y